los maestros pasen a su clase con los niños, vayan los niños con mucha tranquilidad y con orden, por favor, sin correr. Déjeme llegar ahí. Hemos estado estudiando, hermano, cómo crecer. Vivimos unos principios de crecimiento y cómo los tenemos que hacer. Y la Biblia dice, si vamos ahí a Juan, no, perdón, a Pedro, primera de Pedro, es segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. De ahí tomamos esta enseñanza. Y nos vamos a poner de pie para tener una lectura nomás de un solo versículo, versículo 18. Quizás hoy la acabemos, esta enseñanza. Espero que sea de bendición para usted, hermano. El crecimiento se lleva con la glorificación a Dios, de glorificar a Dios. Entre más nosotros amamos y cantamos, entre más amamos a Dios, más queremos ser como Él, como su Hijo. Entre más glorificamos a Dios, queremos ser más como su Hijo. Mire lo que dice este versículo. Antes bien, versículo 18, 3:18, segunda de Pedro. Antes bien, dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea ¿qué? La gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entre más glorificamos a Dios, hermano, a medida que usted y yo nos centremos a glorificar a Dios y comenzarle a darle el honor que Él se merece, el Señor, que se merece el Señor, hermano, usted va a ir creciendo espiritualmente. Usted está centrado en glorificar a Dios y ser como su hijo, usted está creciendo. Quiere imitar a Jesucristo, está creciendo. Esos son principios básicos que realmente significan nuestra vida de crecimiento en la gracia. Así que conociendo más a Dios y a nuestro Salvador Jesucristo, hermano, es parte fundamental de nuestra vida. Si no, hermano, solamente somos legalistas. Estamos siguiendo una religión, quizás a un hombre, pero no estamos siguiendo a Cristo. Por eso dice la Biblia, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y ¿qué dice? Sígame. ¿Verdad? Y a medida que nos centramos a seguir glorificando a Dios todos los días de nuestra vida, nuestro nivel de crecimiento espiritual se va a ir notando. Entre más lee usted la palabra de Dios, entre más nos centramos en conocer más a Cristo, hermano, nuestro crecimiento va a irse manifestando en nuestro interior. Por lo tanto, hermano, el crecimiento espiritual es entonces el proceso de glorificar a Dios. Es en el proceso que usted y yo estamos glorificando. Como cristianos debemos vivir nuestras vidas, hermano, todos los días glorificando a Dios. Se levantó, gracias Dios. Trabajó hoy, gloria a Dios. Lo libró de un accidente, gloria a Dios. Todo para la honra y gloria de Dios, hermano. Tenemos que, entonces, a medida que usted y yo glorificamos a Dios, hermano, todos los días de nuestra vida hay crecimiento. Pero cuando vivimos una vida sin estar glorificando a Dios, hermano, usted y yo vamos en decrecimiento. Estamos dando la honra y la gloria a nuestra manera de vivir, a nuestra fuerza que Dios nos dio. Así es que tenemos que comprender y comprometernos, como decía el hermano hace ratito, a llegar temprano, como está orando, a serles fieles y esforzarnos, como tenemos el versículo, Dios nos esfuerza a continuar creciendo todos los días. La Biblia nos dice en varias partes de la Biblia que tenemos que crecer y es necesario crecer. Dios por eso permite todos los problemas que tenemos en nuestra vida, los que hemos pasado este año, que han pensado y el pasado, para depender más de Él. Y como decía el hermano, Dios es bueno cuando estamos bien, sí. Dios es bueno cuando estamos mal. Amén. Él sigue siendo bueno. Él no cambia. Debemos de glorificar. Señor, gracias porque nos está viendo bien. Señor, gloria a Dios.
y gloria a ti, Señor, porque de este problema que estoy aquí tú me vas a sacar. En cualquier situación, nosotros debemos estar glorificando a Dios. Eso es muestra de que la persona está teniendo convicción y crecimiento. Está dejando de ser un niño para ser un adulto. Que Dios nos ayude, hermano. Mi Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde que nos permites estar aquí, Señor. Que quizás, Señor, algunos tuvieron problemas para llegar aquí y pudieron vencerlos para la honra y gloria tuya, Señor. Te damos gracias porque aún a pesar de que algunos están cansados, están aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que algunos tuvieron problemas y han tenido desánimo quizás en este día, están aquí, Señor. Y todo, Señor, para glorificar tu nombre. Ahora, Señor, no nos permita regresar vacíos. Permítanos regresar llenos de la necesidad, Señor, de que usted nos alimente y nos edifique y sigamos adelante, Señor, en esta vida pasajera que estamos aquí, Señor. Manifiéstese grandemente en cada uno de nosotros. Glorifique su nombre en nuestras vidas, Señor. Y permítanos, Señor, que usted se glorifique en nosotros en todo momento. Bendiga este mensaje. Bendiga a los hermanos que estarán con los niños, Señor. Bendiga a aquellos siervos que están predicando su palabra, Señor. Sea con nuestros misioneros en diferentes lugares, Señor. Siga usándolos. Bendiga a esta nación y a nuestro presidente y también a su pueblo. Todo se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. En primer lugar, vimos, hermano, que para glorificar los principios que vimos nosotros en estos días, desde el mes pasado, desde el día 13 del mes pasado, era primero confesar a Dios. Glorificamos a Dios cuando confesamos al Señor. Y es un principio de básico, principio de salvación. Y lo vimos ahí en Filipenses 2, del versículo 9 al 11, como dice que toda rodilla, toda la tierra, por lo cual dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Él estuvo dispuesto a morir por usted y por mí. Pagó todo lo que tenía que hacer, hermano. Y un día dice la Biblia que toda rodilla estará enfrente de Cristo. Un día. El segundo principio que vimos, hermano, es glorificamos a Dios cuando damos nuestra vida para Él. Cuando le decimos, Señor, yo te acepto como mi Señor. De ahora en adelante tú vas a guiar mi vida. Y es bien importante esto, hermano. Y tomamos nosotros de ahí el versículo 10, primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Así que así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa, lo hagan para la honra y gloria de ¿quién? Del Señor, de Dios. Hablamos también que un principio para nuestro crecimiento es confesar nuestro pecado, hermano, constantemente. Usted y yo tenemos que estarle pidiendo al Señor que perdone nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento lo da el Señor. Él nos da el arrepentimiento y Señor, perdóname, ya no quiero vivir esta vida sucia, mezquina, Señor, de mentira, de falsedad y de estafa, de pecado, Señor, de echarme a perder, Señor. Por favor, ayúdame. Por eso dice la Biblia ahí en Primera de Juan, que cuando nosotros afirmamos que hemos pecado, y si afirmamos que no hemos pecado, dice la Biblia, que usted y yo le llamamos al Señor mentiroso. Por eso debemos de confesar nuestros pecados, porque no hay nadie en el mundo que no peque, hermano. El cuarto principio que vimos, hermano, era glorificamos a Dios cuando confiamos en Él. Decimos que somos cristianos, hermano, y no nos atrevemos a confiar en el Señor en situaciones difíciles, bien difíciles. Y vimos cómo Daniel, hermano, a pesar de todas las trampas que le habían puesto los sátrapas, él estuvo dispuesto a confiar en el Señor. A pesar de que lo iban a poner en el lugar donde iban a estar los leones, en el foso de los leones. Podemos ver a Abraham que confió en el Señor, confió, le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y te enseñaré una tierra, y él confió en el Señor. Hay muchos que decimos, yo confío en el Señor, pero cuando Dios nos pide algo, hermano, no estamos dispuestos. Ahí es cuando yo tengo mucha fe, a ver si es cierto. Y Dios te prueba y te pide algo, te pide a tus hijos, te pide a tu esposa, te pide tu tiempo, te pide el dinero, y tú dices no. Entonces no estás confiando, no estás glorificando a Dios. Tu crecimiento no ha llegado al grado de decir, mi vida es tuya. Y la semana pasada hablamos, hermano, glorificamos a Dios cuando damos frutos. Cuando tú y yo, hermano, obedecemos al Señor y dice que nos pegamos a la vid y que estamos ahí y pegados al Señor para que Él nos haga dar fruto y fruto que permanezca. No hay otra manera, hermano.
No hay otra manera. Y vimos cuáles son los frutos de acción y cuáles son frutos de actitud. Y muchos hacemos frutos de acciones, hermano, ganamos almas, somos maestros y otras cosas, pero tenemos una actitud incorrecta. Y eso se hace legalismo. Y el Señor no lo acepta, no lo quiere. Es por eso que a los fariseos les dijo, hipócritas, su corazón, su boca me ama, pero su corazón está lejos de mí. Y muchos vivimos así, haciendo las cosas, pero con una actitud incorrecta. Y Dios es glorificado cuando lo hacemos las acciones con una actitud correcta. Cuando tenemos un corazón correcto, hermano, una actitud correcta con Dios, las acciones llegan por naturaleza. Por naturaleza llegan. ¿O a poco le cuesta mucho trabajo a usted amar a sus hijos? Por naturaleza usted los ama. No tiene que esforzarse. Ahí está. Así que con una actitud correcta usted glorifica a Dios. Como creyente, el crecimiento espiritual es un proceso de producto de frutos. Tenemos que estar dando fruto constantemente, hermano. Dios nos permite producir más de lo que nuestra carne puede dar. Cuando usted y yo glorificamos a Dios y le decimos, Señor, yo no me quiero apartar de ti, porque la Biblia dice, apartados de mí, nada puedes hacer. Y mucha gente se aparta y deja de tener fruto, fruto de amor, fruto de sabiduría, fruto de inteligencia, de entendimiento, y vienen los problemas y no sabe cómo enfrentarlos y luego le echa la culpa al Señor. Cuando dice el Señor, conmigo, todo lo puedes. Y hay un sexto principio, hermano, para crecer, y es el cuando glorificamos a Dios alabándole. Qué importante es glorificar a Dios alabándole. Qué importante que Dios nos ha permitido tener en esta iglesia, hermano, un grupo de hermanos que dedican extra tiempo para prepararse y traer estas melodías con la música. El director se prepara para alabar al Señor con un corazón dispuesto. ¿Qué de ti y de mí, hermano? ¿Qué de ti y de mí? Este es un principio importantísimo. Llegamos a la iglesia y debemos llegar con una disposición. Yo vengo a alabarte, Señor. Mire, hermano, el Salmo 50, 23, mire lo que dice, hermano. Salmo 50, 23. Gloria a Dios que tenemos un grupo de hermanos que están dispuestos a alabar al Señor y su actitud es correcta y entonces su acción, hermano, no les cuesta mucho. No les cuesta mucho quedarse, hermano, más tiempo del que requiere para practicar y darle con una actitud correcta al Señor. No lo hacen por obligación, lo hacen para glorificar a Dios. Mire lo que dice Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza, ¿qué dice, hermano? Me honra. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dios, hermano, quiere que usted y yo, hermano, le alabemos al Señor constantemente, de labios, con un espíritu correcto. Que cuando usted y yo estemos alabando al Señor y estemos oyendo la letra del himno, hermano, estemos diciendo, gloria a Dios, mi Dios, por mi Dios. Cantamos, Él me ama, yo le amo. Y ahorita vamos a ver si es cierto. Yo nomás le quiero animar para que cambie esa actitud y lo haga como Dios quiere que usted le alabe, hermano. Hay personas orgullosas, hermano, que no alaban a Dios porque están demasiado ocupadas alabándose a sí mismas o a otros seres humanos. Hay personas que vienen a la iglesia, hermano, y en lugar de estar aquí alabando al Señor y escuchando al Señor, que por medio de los cantos están preocupados de qué pasa con las noticias, qué pasa con el artista, qué pasa con el deportista, si se le están quemando los frijoles, si dejó algo en la casa, si está en el trabajo, el dinero. Cuando llegues a la casa del Señor, todo eso se queda afuera y tú llegas aquí para alabar al Señor. Dios quiere que así le alabes. Y dice el Señor que esas personas son orgullosas. Y por otro lado, hay gente humilde que con reverencia se enfocan a Dios y le empieza a cantar con fuerza, hermano. Qué bonito que tú y yo quitáramos la vergüenza, hermano, de que mi hermano se ría o de que la hermana se ría y tú y yo cantáramos con todo el corazón y salieran voces más altas en tono y más fuerte en voz. Pero a veces cantamos, alabado sea tu nombre. Y más ahora que no lo vemos porque nos la cubrimos con la cubrebocas, pero debería de salir
más fuerte nuestra alabanza hacia el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Si Dios te dio esa voz y la tienes así, es porque con esa voz quiere que tú le alabes. A Él le importa que tú le alabes del corazón, aunque la voz que tienes es por decir, para otro propósito. Puede ser para que intimides a alguien, puede ser para que tenga la fuerza, no lo sé. Pero Dios te la puso para alabar al Señor y no te debes de avergonzar de ella, sino al contrario, le debes de alabar al Señor. Es donde esos corazones, hermano, emergen con elogio de parte de Dios a esa persona que le está alabando. Dios ama a esa persona. Cuando esa persona ama al Señor y se humilla y lo alaba de todo corazón, hermano, un corazón sincero, hermano. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 5, por favor. Vaya allá. Los humildes, que están dispuestos a alabar al Señor con su humilde voz, aunque no sea la más bonita y la más hermosa, hermano. Los humildes, aquellos que están dispuestos a dejar todo afuera para venir y humillarse ante el Señor y alabar al Señor en su templo. Mire lo que dice ahí. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué? Por heredad. Dios lo va a bendecir. Mire, los salmos, hermano, son cantos, son himnos cantados que el pueblo de Israel los cantaba para alabar al Señor, para alabanza de Dios, hermano. Ellos se dedicaban a alabar al Señor. En muchos salmos aparece la palabra aleluya, hermano, y en hebreo quiere decir a la ya, que quiere decir, hermano, alabar a Yahvé, aleluya. Entonces, cuando tú y yo, hermano, decimos aleluya, estamos diciendo alabado sea Yahvé, Jehová. Mire, vaya conmigo al Salmo 146, por favor. Mire lo que dice el Salmo 146. Cada salmo de aquí hasta el final de los salmos, hermano, empieza con una alabanza y termina con una aleluya. Mire lo que dice, versículo 1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Al final, el último versículo 10, aleluya. Versículo 47, 147 dice, alabad a Jah. El último versículo, que es el 20, aleluya. Versículo 148, versículo 1, dice, alabar a Jehová desde los cielos, alábenle en las alturas. El último versículo 14 dice, aleluya, alabado sea Yahvé, Jehová. Capítulo 149, cantar a Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Versículo último, versículo 9 dice, aleluya. Versículo 150, capítulo 150 dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. El último versículo 6 dice, aleluya. Dios quiere que tú y yo le alabemos. Él quiere esa alabanza. Él quiere que tú lo estés haciendo, hermano. Y hay muchos versículos que lo dice. Lo leímos el versículo, capítulo 86, versículo 12. Lo leímos hace ratito. Pero vaya al 192, versículo 1, mire, 92, versículo 1, por favor. 92, versículo 1. ¿Ya está ahí? Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. ¿Qué dice, hermano? Cada mañana. Mire, hermano, es hermoso para el Señor. Y glorificamos a Dios que en lugar de usted escuchar música del mundo o cualquier otra música, usted traiga los salmos o alabanzas donde hay versículos que usan parte de la Biblia. Es hermoso y eso le gusta al Señor. Eso glorifica a Dios y eso Dios quiere que usted y yo hagamos todos los días. Todos los días puede estar glorificando a Dios. En lugar de traer música del mundo, que algunos la tienen por desgracia para su vida y de crecimiento espiritual, cambie eso, hermano. Le aliento para que usted esté glorificando a Dios aún en esos momentos que le alienta a usted un himno, un salmo. ¿Cómo podemos entonces alabar al Señor? ¿Qué implica la verdadera alabanza a nuestro Dios, hermano? 3 cosas. Número 1, la alabanza debe incluir los atributos de Dios. Cada alabanza que hacemos al Señor debe traer los atributos de Dios. La alabanza es la expresión del carácter de Dios, de quien es Él en realidad. Cada
salmo que usted ve aquí, que se ha escrito, es para magnificar el nombre de Dios, para alabar cómo es Él, cómo es su carácter, qué tan amoroso es, qué tan cuidadoso. Hay muchas razones para estudiar en el Antiguo Testamento, para ver cómo Dios es glorificado y cómo su carácter, hermano. Podemos aprender de su carácter, de su naturaleza, de su poder y apreciarlo grandemente, hermano. Primeramente, alabar a Dios porque es omnipotente. Él puede todo. Es omnisciente. Él sabe todo. Antes de que tú y yo tengamos una necesidad, hermano, Él ya la sabe. Él ya lo quiere, él ya te puede resolver todas las cosas, pero quiere que le clames a Él. Nuestro Dios es un Dios todo justo, es bien justo. Nunca, hermano, va a ser injusto contigo, va a ser lo justo siempre. No es hombre para mentir y cambiar de pensamientos. Él siempre sigue siendo el mismo. Esa es una de sus atributos, hermano. Él es creador de todas las cosas. Él es dueño de todo. Son atributos que Dios tiene. Mire, nuestro Dios es misericordioso. Y para siempre es su misericordia, dice la palabra de Dios. Y su amor, dice, es eterno. Son atributos que Dios tiene. Es el único ser que tiene eso. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Cuando tú glorificas a Dios y crees eso, hermano, tú estás glorificando a Dios y estás creciendo porque lo crees. Dios es ese ser que te trajo a ti a la tierra con un propósito para que lo glorifiques y crezcas y lleves a otros a glorificar a Dios. Primeramente, tenemos que alabar al Señor, incluyendo sus atributos. Segundo, hermano, la alabanza debe incluir las obras que Él ha hecho. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? Para empezar, hermano, podemos glorificar y anunciar sus obras grandes que ha hecho. El Señor con sus manos, hermano, y con su boca y con su labio, con su voz, hizo tantas cosas. Solamente con su voz dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Una obra magnífica, nadie lo puede hacer. Nadie, solamente Dios. Porque esas obras que Él hizo cuando abrió el mar rojo para que pasara a su pueblo, hermano, cuando venía Faraón atrás de ellos. Cuando les dio de comer por 40 años, hermano. ¿Quién puede mantener una familia por 40 años? Dios únicamente. Y luego les caída del cielo, hermano. Es el Dios que sacó a su pueblo con poder, con pestes poderosas, y le mostró al hombre más poderoso del mundo que Él era el Dios todopoderoso y que todo lo puede. Qué obra tan grande hizo. Es el que alimentó a toda la gente y sigue alimentando. Así es que tú y yo, hermano, glorificamos a Dios cuando elogiamos lo que Él hace. Déjame decirte, hermano, todos los días te da aliento. Todos los días te da techo. Todos los días te da salud. Te da las fuerzas para hacer el trabajo. Esa es la obra que hace Dios. Todos los días te perdona cuando pides perdón. Esa es obra de Dios únicamente. Y otra, la alabanza debe incluir agradecimiento. Yo le doy gracias a Dios porque por su gracia soy salvo, no por mis méritos. No por mis méritos, hermano. Yo merecería estar en el infierno, pero por su gracia yo soy salvo y estoy agradecido por ello. El corazón que alaba al Señor, hermano, es un corazón agradecido y agradecido por las obras que tiene, por los atributos que tiene el Señor y es agradecido por todo lo que ha recibido de Él. Por todo. Pero desgraciadamente, hermano, muchos tenemos estas características. Vaya conmigo a Lucas 17, por favor. Desgraciadamente. No hay en este lugar, en esta reunión, persona que no tenga necesidad de todo índole. Algunos claman porque esperan noticias del doctor que le diga que los resultados son negativos. Algunos esperan que Dios les arregle los papeles de cualquier índole, de un negocio, del trabajo, de la estancia. Algunos esperan que Dios les bendiga en un trabajo y lo prospere, hermano. Y claman a Dios y le piden. Y muchas veces, y casi todo el tiempo, el Señor contesta. Y clamamos como estos hombres que vamos a leer. Versículo 11, mire lo que dice ahí. Yendo Jesús a Jerusalén,
pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué, hermano? Limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió ¿a qué, hermano? Glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Y tú y yo deberíamos de ser agradecidos al Señor todos los días de nuestra vida, y por agradecimiento deberíamos llegar temprano, por agradecimiento deberíamos de dar cuando nos pide, por agradecimiento teníamos que testificar, porque Él nos salvó, y muchas veces actuamos como los 9 y no como el 1. La alabanza del Señor, hermano, incluye agradecimiento. ¿Cómo muestra usted el agradecimiento al Señor? Cuando usted y yo somos agradecidos y alabamos al Señor, hermano, entonces estamos alabando al Señor y muestra de crecimiento. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, hemos aprendido a alabar al Señor correctamente? ¿Cuántos? ¿Cuántos le alabamos del corazón y lo traemos todos los días dándole gracias por sus atributos? ¿Cuántos andamos, hermano, dándole gracias al Señor por cómo es Él? Por sus obras que hace todos los días, por las que ha hecho. ¿Y cuántos somos agradecidos? Porque cuando clamamos a Él, nos contesta, y nos contesta bien, y a veces de más, hermano. Y ni siquiera volvemos a veces. Yo te exhorto, hermano, que alabes correctamente al Señor. Yo te exhorto para que sigas creciendo. Hay otro principio para crecimiento. Y crecemos, hermano, cuando glorificamos a Dios, amándole lo suficiente para obedecerlo. Lo suficiente para obedecerlo. De hecho, hermano, si simplificáramos la vida cristiana, hermano, si la simplificáramos, simplemente sería una sola palabra. Sería obediencia. Así. ¿Quieres ser cristiano? Sé obediente. No hay más. La obediencia, hermano, con el corazón, no con legalismo. Porque muchos obedecemos la palabra del Señor con una actitud incorrecta. Y muchos deberíamos de obedecerle al Señor. Tú lo dices, tú lo mandas, yo estoy de acuerdo contigo, lo voy a hacer de todo corazón. Cada vez que obedecemos al Señor, hermano, déjeme decirle, usted crece. Porque pasan varias cosas. Va en contra de la corriente muchas veces, de lo que a muchos les gusta. Va en contra, hermano, de su gusto y su deseo. ¿Está conmigo, hermano? Y eso es muestra de crecimiento espiritual, de convicción. Lo hago, Señor, porque te quiero glorificar y te quiero adorar como te lo mereces. Así que cuando usted y yo, hermano, desobedecemos al Señor, ¿sabe qué pasa con su vida y con mi vida, hermano? Un paso hacia atrás. Y seguimos en desobediencia, hermano, seguimos decreciendo en crecimiento espiritual. Y entre más y más te vas alejando de Dios y te vas enfriando y tu crecimiento va decayendo. Pero entre más obedeces al Señor, más haces lo que Dios te manda con un corazón entendido, más vas a crecer. Mire, vaya conmigo a Juan capítulo 21, viendo un ejemplo tremendo. Viendo un ejemplo tremendo. Y el canto que el hermano usó al último queda exactamente a esta enseñanza. Ya está ahí, versículo 15. Vemos aquí a Pedro. Se le aparece el Señor. Habían ido a pescar. Ya el Señor había resucitado.
Pedro ya lo había negado 3 veces. Y luego después se desanimó y se fue a pescar, se volvió al mundo. Y mire lo que le dice Jesús en el versículo 15, después de que les dio de comer Jesús ahí con unos peces. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras, perdón. Entonces dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a quién, a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Mira, hermano, en el hebreo la palabra que Jesús usó, que estamos estudiando en la escuela, en la predicación en las mañanas, usó el amor. ¿Me amas? Y la palabra que Jesús usó aquí es la palabra agape, que significa, hermano, un amor al máximo nivel. El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Amén. Todo, todo. Y la respuesta que le dio Pedro a Jesús fue el amor fileo, que quiere decir un amor como cariño, un aprecio, que te quiero. Muy dicha la diferencia. Y Dios le dijo la tercera vez, pero le dijo, cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Le dijo con el amor fileo. Le dijo, o sea que me quieres únicamente. Y se sintió mal, Pedro. No, Señor, tú sabes todas las cosas. Entonces le dijo el Señor: ciertamente sí me amas. Te voy a usar para que hagas mi iglesia, para que seas usado. Y vemos en el libro de Hechos, hermano, cómo Pedro, cuando decidió, escucha, hermano, obedecer al Señor, estuvo dispuesto a morir por el Señor. Cuando él le dijo en el versículo 8, dice: y antes te ceñías tú solo, ahora te van a ceñir y te van a extender tus manos. Le estaba diciendo en el versículo 19 que lo iban a crucificar. De esta manera vas a morir, por obedecerme a mí. ¿Está conmigo, hermano? ¿Me está entendiendo? Por obedecerme a mí. Eso representa, hermano, escuche, cuando decimos que obedecemos al Señor, eso representa que vamos a enfrentar, venga lo que venga, cueste lo que cuesta, requiere lo que requiere, y si mi vida está de por medio, yo estoy dispuesto a obedecer. Es cuando usted y yo glorificamos a Dios y estamos dispuestos a obedecer lo que quiera. Quiere decir, hermano, que usted está alcanzando un crecimiento al nivel de un apóstol o de un siervo de Dios que ha crecido. Amén, hermano. Cuando usted está dispuesto a obedecer lo que dice Dios, dispuesto a dar su vida. Mire, hermano, cuando un hombre y una mujer están dispuestos a dar su vida por Dios y lo obedecen, hermano, en todo lo que requiera y todo lo que pida para servirle al Señor en esta tierra, en su iglesia, y lo que requiere del servicio fuera de la iglesia para el Señor, va a estar dispuesta la persona a obedecer al Señor. Y es con la manera que glorifica a Dios y el crecimiento se lleva a cabo. Pedro lo hizo, hermano. Lo amó al Señor y fue un amor superior, un amor que no le importó, hermano, todo lo que tenía que pasar, porque todo lo soportaba. Era un amor agape. Y ese es el amor que Dios quiere que usted y yo tengamos, no un amor fileo, que solamente quiere, le agrada. Y cuando vienen los problemas, se hace a un lado. No, Dios quiere que tú obedezcas con ese amor agape, dispuesto a pagar lo que sea hasta con la muerte. Pedro fue utilizado por Dios, hermano, con ese amor que le pidió, ese requisito que necesitaba para que Dios lo usaba. Así es que cuando tú y yo glorificamos a Dios, hermano,
es cuando le obedecemos con nuestra vida. Que le estás diciendo, Señor, estoy cansado del trabajo, pero tu palabra dice que no deje de congregarme. Señor, tengo problemas en mi trabajo y requiere que vaya el domingo, pero yo sé que tú eres un Dios que quiere que vaya a la iglesia y esté cumpliendo como ministerio, esté cumpliendo como cristiano. Yo voy a dejar los problemas y tú los vas a resolver, Señor. Y vas a estar ahí. Vas a estar dispuesto a obedecer hasta donde sea posible. Amén. Así lo hizo él. Ahora nuestro Señor ya no estaba cuestionando a Pedro, le estaba diciendo que si lo quería, tenía que obedecerlo. Y para que usted y yo vivamos, hermano, glorificando a Dios, necesitamos amarlo con un amor agape, no un amor fileo, con un amor agape que está dispuesto a dar su vida. Pedro después estuvo predicándole a más de 3,000 personas, porque dice que llegaron a ser miles, hermano, y que no se podían contar. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a ser el Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no obedecemos al Señor? Cuando se nos pide que vengamos y vayamos a esta pequeña ciudad que si acaso llegará a 18,000 personas y que solamente podemos alcanzar, hermano, tú y yo al día, si acaso, 15, 20 personas, y no lo obedecemos y decimos que amamos al Señor. Nos falta mucho que crecer, hermano. Necesitamos glorificar a Dios de esa manera. Eso es un principio, hermano, importantísimo para tu vida. Este es un principio de madurez espiritual que glorifica a Dios, hermano. Dios, cuando lo amas lo suficiente para obedecerlo, escuche, ninguna cosa te es difícil. Dios es glorificado cada vez que muestra su voluntad en nuestra vida y hacemos el sacrificio por la causa de Cristo. Si quieres llegar a crecer, hermano, y ser un cristiano maduro, necesitas glorificar a Dios de esta manera, alabándolo y glorificándolo, obedeciéndolo, cueste lo que cueste, requiera lo que requiera. Dios te ayude, hermano, a crecer, a ti y a mí, a ese grado, a ese cristiano que Dios quiere que seamos, a ese cristiano que obedece y que alaba en todo lugar y obedece en todo lugar para que Él sea glorificado. No solamente en la iglesia, en todo lugar y con nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermano. Le exhorto, le animo a que usted y yo crezcamos glorificando a Dios. Entre más lo glorifica, más crece. ¿Cómo vive, hermano? ¿Se la vive usted viendo la televisión? ¿Se la vive viendo la internet? Es más, no, yo, pastor, yo no tengo nada que ver con eso, ni con el teléfono, pero se la vive glorificando su patrón, su trabajo, sus estudios, sus anhelos, o se la vive glorificando a Dios con las cosas que Dios les da. Y todo lo hace para la honra y gloria de Dios. Y usted lo obedece al Señor a pesar de sus deseos, a pesar de todo lo que usted desea, hermano, o planes que tiene, es capaz de dejarlo todo cuando Dios le llama para obedecer. Entonces usted está creciendo. Si no, hermano, necesita tomar una decisión. Terminar. Yo voy a glorificar a Dios, agarrado de la vid, porque Él me va a hacer crecer más allá de mis fuerzas. Que Dios nos ayude, hermano. Mi Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias.